Mi nombre es María Marcelo Pérez, curso el noveno semestre de licenciatura en matemáticas, estoy en la práctica 1. Hice práctica con los alumnos de la Universidad de Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas y los que están estudiando psicología. Ahora, en los días del 29 de octubre, 12 de noviembre y hoy 26 de noviembre, lo realicé con ustedes. Los otros dos niños no pudieron venir porque están enfermos. Entonces vinieron ustedes. ¿Tu nombre cómo es? Mi nombre es Jennifer Castillo. Voy a cursar el grado décimo. ¿Tu nombre? Sebastián Castillo, y voy a cursar el grado décimo. Vivo en el mismo barrio que yo. ¿Y qué temas vimos en los días de práctica? Vimos ecuaciones de primer grado. Vimos las ecuaciones de primer grado. Después vimos el tema de álgebra para aprender hacer las figuras geométricas, y en la clase de hoy vimos la parábola gráfica de la parábola en el software Graph. ¿Cómo les pareció o qué aprendieron o qué entendieron o qué les enseñé sobre las ecuaciones de primer grado? Pues esa clase fue muy útil porque fue muy dinámica. Nos la hizo en forma de lotería. Aprendimos mucho porque fue dinámica y así no es tan aburrido. Y es muy útil porque también las cosas de primer grado las vimos en el colegio, entonces nos sirvió para Reforzar ese tema. Para reforzar ese tema. Y en las ecuaciones de primer grado, ¿qué podemos averiguar también? ¿Qué podemos averiguar ahí? Las X, las variables X, o los datos o cuando nos den problemas. Sí. Y en el software ¿qué vieron? ¿O qué les enseñó o qué entendieron? En el software álgebra aprendimos a realizar figuras geométricas, y en la clase hicimos un trapecio por medio de una guía que nos diste, que nos fue muy útil. ¿Y les pareció fácil, difícil o complicado? Nos pareció un poco complicado porque A lo primero nos salía, pero la segunda vez. Porque nunca habíamos utilizado la aplicación de álgebra. La aplicación de primero. Y en los cositos de punto, de segmento, ¿cómo se llaman? Herramientas. Herramientas. Que son segmento, punto, línea, semirrecta, paralelas, deslizador. ¿Y cómo realizaron? ¿Vértices de un? Triángulo. De un pentágono. ¿Y las figuras planas como cuáles son? Figuras planas. O las figuras geométricas. Triángulo, cuadrado, círculo, rectángulo, Excelente. trapecio. Sí. ¿Y qué hicieron en el qué era? ¿Qué figura? El trapecio. El trapecio. ¿Y cómo les pareció? Bien y divertido, porque por el medio del deslizador se podía mover las figuras. Y eso se llaman los cuadriláteros. Y el triángulo se llama polígono. Entonces todo se llama polígono, pero entonces los dos rectángulos eran cuadriláteros. Y el triángulo, entonces con el deslizador de qué? Del punto T, que era 0 a 3. Entonces se lo movían y se armaba el trapecio. Y hoy, ¿qué fue la parábola? Entonces, ¿qué es una función cuadrática? Lo vamos a llamar como también parábola. ¿Y qué es? Está graficada en el plano cartesiano y abre sus ramas hacia arriba o hacia abajo. Y cuando el coeficiente es 0, un valor que acompaña la variable, ¿qué pasa cuando es positivo y cuando es negativo? cuando es positivo, las ramas abren hacia arriba. Cuando es negativo, sus ramas abren hacia abajo. Y si aumentamos el valor del coeficiente de la variable, ¿qué pasa si es 1 y le colocamos 10? Y se realiza un estiramiento vertical. ¿Y cuáles son las funciones? ¿De qué tipo? X al cuadrado, x más k. Más h elevado al cuadrado. Y la otra es ax más h elevado al cuadrado más k. Muy bien. Y sobre la parábola, que ¿ustedes la vieron en el colegio o no la vieron? Sí. Sí, Si quieren, ahí no.
para el próximo año sobre la parábola o no la vuelven a ver? Sí, la palabra la volvemos a ver, pero Más avanzada, más más profundizada. profundizada. Este año quedamos en el ITSE. Quedaron en el ICSE. ¿Y el ICSE es parecida a la parábola o no? Sí, Sí, tiene algo parecido. algo parecido. Pues si no, que lo que hace es formarle como un óvalo con círculos. Se forma el ITSE. ¿Y la parábola? Que abre. Ramas es arriba o abajo, o de izquierda o a la derecha. Y cuando es la función de ax menos h elevado al cuadrado más k, cuando es positivo, abre hacia qué? Hacia abajo, hacia arriba, hacia la hacia la derecha, hacia la derecha. izquierda. Y Y cuando es negativo, no, cuando es negativo, abre hacia la derecha. abre hacia la derecha. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esa función hacia las otras? Que los otros, que cuando es x al cuadrado, cuando es mayor, se va, Cerrando. Y cuando es menor, se va abriendo. se da dispersión. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Y entonces, y en las otras, En la otra, pues. que cuando es x menos, que cuando cuando es es x menos 1 elevado al cuadrado, x menos 1 elevado al cuadrado, va en el negativo, pero abre las ramas hacia arriba. Y cuando es x más 1 elevado al cuadrado, va en el positivo y abre las ramas hacia arriba. hacia arriba. Muy bien. ¿Y cómo les pareció que aprendieron sobre los temas aquí? Aprendí, yo por lo menos aprendí bastante. Más aprendí. ¿Y les gusta trabajar como individual o en grupo? Depende del trabajo que coloquen y depende de la dinámica que sea. La dinámica. Muy bien. Porque a veces le entienden ustedes a los temas bien o no les entienden. A veces. A veces, o sea, la mayoría de veces casi no lo entendemos. Y cuando vieron en la escuela lo de la preocupación del primer grado, ¿cómo les pareció? Al principio fue complicado. Porque era despejar X, cuando son todas X, Se despeja X Y se dejan los números aparte. Sí. X a un lado y números al otro lado. y cuando estás en la derecha en positivo pasa que. Ah, negativo. Y cuando es multiplicar, Pasa a dividir. pasa a dividir. Muy bien. Y en el álgebra sobre las figuras planas, ¿qué hicieron en el programa? El trapecio ya se habló. Ahora El trapecio. Pentágono. el pentágono de varios vértices, ¿verdad? Y ya aprendieron muchísimo. Sí. Sí. ¿Y les pareció muy bien la práctica? Sí. O sea, de Ojalá venir que se aquí repita. a recolectar información. Sí. Muy bien. Entonces, gracias. Bueno, gracias.